fundador de Morena en la entidad, considera que Quintana Roo está en una nueva etapa de desarrollo económico y social, que el movimiento que representa debe responderle a la gente que creyó en él. También que la Cuarta Transformación hará su propio proceso de depuración de aquellos que solo quieren un espacio y no el bien común. Asegura que él no busca un cargo, sino servir a la nación y confía que los políticos hayan entendido que el ejercicio de la política es un servicio al pueblo de México. Hoy, el diputado Luis Humberto Aldana Navarro en Luces del Siglo, el podcast con Aide Serrano. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Luces del Siglo, el podcast. Hoy tenemos a Humberto Aldana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y el espacio. Bienvenido, estoy muy contenta de recibirte y de que podamos hablar del trabajo que estás haciendo en el Congreso, la agenda legislativa. Platícanos qué estás haciendo ahí. Bueno, coordinando el grupo parlamentario, el grupo legislativo de Morena en el Congreso y tratando de sacar lo más que se pueda de las reformas que nos dejen, digamos, como base una nueva manera de vivir en Quintana Roo. Hemos aprobado pues algunas cosas importantes, considero que importantes, como la despenalización de la interrupción del embarazo, como la nueva ley de seguridad ciudadana, entre otras, ¿no? En breve, de las que te puedo decir, acabamos de aprobar ahorita una reforma para garantizar un mínimo de recursos para su operatividad al Poder Judicial a partir del año que entra. Dado este tema de austeridad, nos estamos a punto de aprobar también la nueva ley de austeridad del Estado, y en ese marco de referencia, que es lo que llamamos la Cuarta Transformación, bueno, tratar de avanzar en los temas más importantes que sienten las bases de un nuevo Quintana Roo. Había pendientes importantes, no solamente de la anterior legislatura, sino de varias. Precisamente acabas de mencionar la despenalización del aborto, por ponerlo así. Uh-huh. ¿De qué otra reforma te sientes orgulloso? Porque sé que los derechos humanos han sido parte también de tu agenda, de tu interés. ¿Qué otra reforma nos podrías comentar que tengas en puerta, que quieras hacer para el próximo año? Y sobre todo de esta agenda de la Cuarta Transformación. Bueno, la que nos tiene muy contentos es la ley de movilidad, porque esa ley de movilidad ya determina ese concepto como un derecho humano. No lo mencioné hace un minuto, pero es yo creo que de las más importantes que hemos podido aprobar. Porque eso ya le da un panorama distinto al ámbito urbano, sobre todo, pero también al ámbito en general del ser humano como ser móvil. O sea, nunca se había... Estamos, claro, homologando, armonizando. Yo todavía no entiendo muy bien cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? Pero homologando o armonizando una ley federal con la estatal, o la estatal con la federal, para que la movilidad ya no sea un tema nada más de transporte y vialidad, sino sea un tema de derecho. Cómo un ser humano se traslada a su trabajo, cómo traslada a sus hijos a la escuela, cómo se traslada en una silla de ruedas, con una discapacidad auditiva, visual, qué implicaciones debe de tener todo el ambiente urbano o incluso el ambiente suburbano para que puedan trasladarse las personas de un lugar a otro como un derecho, no como una simple concesión de una ciudad hacia la ciudadanía, sino como un derecho principalmente del ciudadano en su ámbito público. Esto suena muy bonito. La verdad es que siempre que se reivindique un derecho, porque lo está reconociendo el Congreso de Quintana Roo, uh-huh. Sin embargo, pues ya está reconocido en otras partes del mundo, en otros estados de la propia República. Pero ¿qué hace falta para que esto se vuelva una realidad en el día a día, en un estado como el de nosotras, de nosotros, en nuestra casa, donde es uno entonces de los derechos más violados, de los más violentados? No tenemos un servicio de transporte público de calidad y al parecer los sindicatos tienen un poder que a veces rebasa a los 3 poderes del Estado. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo creo que hay un rezago en cuanto a todo lo que se refiere al tema, no nada más la cuestión de las instituciones públicas,
Mencionas a los transportistas, las institutos o los entes privados que intervienen en este servicio, la infraestructura urbana y demás, pero también el ciudadano. O sea, el ser humano como ciudadano debe de entenderse a partir de un esquema educativo que debe de también permear en sus escuelas, en sus casas, a cómo transportarse, con cuáles facultades, bajo qué principios, cómo relacionarse entre sí cuando se trasladan de un lado a otro, ¿no? Vemos que no hay mucho respeto, por ejemplo, al peatón, ¿no? Pero tampoco el peatón tiene mucho respeto a la vialidad. Se hacen puentes peatonales y el peatón se pasa por abajo. Lo atropellan y el culpable es el automovilista. El automovilista conduce a exceso de velocidad, atropella a alguien y huye. Entonces, todo ese tipo de cosas. La persona débil visual cruza una calle y no sabe por dónde y a dónde llegar, porque no hay una indicación, no hay un trazo ¿cómo se llama? Se le llama podotáctil, ¿no? Un trazo podotáctil en las vialidades. No hay un semáforo que tenga para aquellos débiles visuales, tampoco un timbre. Entonces, todo eso va a ser una cuestión tanto de las instituciones públicas como de la educación de las personas, cómo relacionarse como seres que se trasladan. Esto ya lo vemos en otras ciudades, ¿no? Hay muchas ciudades que tienen áreas semi-peatonales o incluso peatonales que antes eran vialidades. Sin embargo, hoy el Estado está diseñado para privilegiar a los automóviles, no a los peatones y tampoco a las personas que no tienen coche. Claro. ¿Cuándo crees que este derecho sea efectivo para todas las personas de Quintana Roo? ¿En cuántos años crees que podamos ver que la pirámide de movilidad, donde precisamente en la cima está el peatón, pueda estar gozando de estos derechos que mencionas? No te puedo decir el número de años, pero sí lo antes posible, porque ya es un derecho, porque ya está publicada la ley y ya se tiene que empezar a cumplir. Evidentemente esto va a depender en lo público, pues de los recursos, ¿no? De la cantidad de recursos que se puedan implementar en banquetas, en guarniciones, en modificación de calles, etcétera, etcétera. Pero es algo que se tenía que hacer. O sea, nosotros creemos que nos ha tocado vivir el inicio de una nueva etapa en Quintana Roo. Somos un estado de 50 años. Estamos viendo ejemplos en donde esto ya es un hecho, la movilidad como tal, como un derecho, en ciudades que tienen 300 años, 400, 500 años, ¿no? Entonces, creo que la comparación, si bien no es proporcional, sí nos obliga a hacer cosas antes de que sea un estado más complicado, unas zonas urbanas más complicadas de lo que ya están por la naturaleza de su crecimiento acelerado. No somos conscientes de que en Cancún, en Solidaridad, en Tulum, ahora seguramente en Otompe Blanco, que tardó un poquito más porque tenía otra naturaleza, pero con esta nueva etapa de desarrollo que trae el Tren Maya y todas estas nuevas modalidades de desarrollo económico, pues va a crecer también de una manera exponencial, no como crecían antes, ¿no? Entonces eso no permite a lo mejor nunca lo pensaron así, pero no permite una planeación adecuada y se van modificando los planes de desarrollo urbano, pero nos gana el crecimiento de la población, nos ganan los asentamientos. También hubo abuso en cuanto al otorgamiento de terrenos y tierras con fines políticos, para traer gente, para poblar las áreas urbanas de Cancún y demás. Entonces, yo creo que todo es una cuestión de empezar. Ya dimos los primeros pasos, se tiene que ir logrando por medio de un buen presupuesto, una buena planeación y no sé, se me ocurre en unos 10 años debemos ser capaces de ya ver los primeros efectos claros, reales, de una transformación de nuestros ambientes urbanos y suburbanos. Pues ya están gobernando. Después de lo que vimos hace unos días en las elecciones del Estado de México que ganaron, es el que le llaman el gran laboratorio electoral en este caso el 2024, pues tendrán ya digamos que las riendas en la mano para poder hacer todas estas transformaciones y concretar lo que están haciendo desde el legislativo. Ser mayoría también es una gran responsabilidad y un compromiso. ¿A qué crees que esto los sujeta a ustedes como integrantes de la 4T? Bueno, nosotros venimos de un movimiento social que por naturaleza tiene como bandera la reivindicación de los derechos. Entonces, como tal, estamos obligados a responder a quien votó por nosotros.
No somos generadores de clientelas. Quien lo haga dentro de nuestro movimiento está violando los principios básicos de nuestro movimiento. Entonces eso también les hace perder la esencia de la lucha que estamos encabezando, y es la consecución de un anhelo que tenemos de tener una nueva y más justa, más próspera sociedad. Entonces nosotros estamos obligados a responderle a quien votó por nosotros. Nosotros debemos de ser capaces de mandar obedeciendo. Por ahí se maneja el concepto de mandar obedeciendo, pero a lo mejor no ha habido la tingencia o no se ha tenido la puntualidad, más que por parte de algunas personas como el presidente de la República, de explicarlo. Y es: si tú votaste por mí, yo debo obedecerte a ti, porque tú me otorgaste la confianza, tú me diste la oportunidad de ejercer el poder, de ejercer los recursos en favor tuyo, porque tú lo pediste. Pero también para quienes no votaron por ustedes, ¿no? Porque si están gobernando, es para todos. El principio que nos rige creo que es mucho más justo que el régimen anterior, por decirlo de alguna manera, aunque suene un término un poco usado por el presidente y como entendido de esa manera dentro de ese ámbito. Yo creo que es un ámbito, yo creo que es un término general o una frase que puede generalizar, ¿no? El para quién gobiernas, porque sí gobernamos para todos, pero digamos antes también llegaban por todos, pero no gobernaban para todos, gobernaban para algunos. Ahorita en el país tenemos la universalidad de programas sociales importantes, el ejercicio de los recursos de una manera que cada vez es más transparente, el combate a la corrupción que va bajando y va bajando y va tratando de acabar con lo de abajo, porque hay que decirlo, no, arriba ya no se permite, pero abajo todavía hay costumbres, hábitos que no se han logrado demoler, y ese es el compromiso entonces, ¿no? Y sí para todos. Ahora, pues también de allá para acá que nos ayuden, ¿no? Con denuncia, con no corromper una autoridad o colaborar en la corrupción, ¿no? De una autoridad y pues empezar a pensar y actuar distinto, ¿no? Ese tema de la corrupción y la impunidad pues es uno de los grandes lastres y parte también de la cultura mexicana, también de la cultura política. Es la 4T compromiso, pero también es... podemos estar seguros de que la honestidad es algo que ustedes van a cumplir, porque hay un caso en especial que es el de Laura Beristain, que es una excepción. Yo no podría decir, a menos que se hubiera juzgado y determinado que ella es culpable de esto o de aquello. Eso no ha ocurrido y no me gustaría, como dicen los abogados, litigar en medios, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos principios rectores importantes y cada quien está obligado a asumirlos. Y el electorado ya no es el mismo de hace tiempo. Aunque todavía hay quienes compran, ¿no? Quienes llegan el día de la votación y compran votos, llegan antes de la votación y empiezan a tratar de comprar conciencias. Cada vez la sociedad va siendo más distinta. Esto es un proceso. Nosotros pensamos que esta corriente de pensamiento, de comportamiento, de actitud, de visión hacia quienes queremos ser, tiene que ir poco a poco avanzando generacionalmente. Entonces todavía va a haber un tiempo en el que, pues evidentemente, actores políticos que ahorita nos ven como el barco al que se quieren subir, ¿no? Porque va a ganar, sin haber entendido que se luchó hasta con sangre y con vidas, antes incluso en Morena, por lo que se está viviendo, y que... Pero se han subido muchísimos que pertenecían a otras ideologías, a otros partidos, y en Morena los abrazaron sin ningún pudor, diría yo. Yo creo que es necesario sumar y también es importante ver cómo se van quedando, ¿no? Porque aquellos y aquellas que se subieron pensando que aquí iban a tener una nueva vida política, cuando se encuentran con que no es lo mismo, con que no pueden hacer lo mismo, ser quienes eran, empiezan a buscar otras vías políticas. Y así lo van a seguir haciendo quienes cambian de colores, quienes cambian de forma cada vez que no les favorece una candidatura, porque van sobre la candidatura y van sobre el ejercicio de esos recursos con su candidatura, se van a ir saliendo. Y sí van a encontrar otros espacios políticos donde se quedan con lo que va saliendo de aquí de Morena también, ¿no? Entonces, es un proceso de transformación y el cambio de pensamiento también ocurre cuando entras al proceso de transformación. Igual, la transformación hace su propia depuración.
Es el caso también de la juventud, porque hay cuadros jóvenes que ya están gobernando, que estarán en el 2024 siendo candidatas y candidatos. ¿Es la juventud garantía de resultados? Yo creo que la formación política, la formación de cuadros que está ejerciendo el Instituto Nacional de Formación Política por parte del partido y que nosotros como actores políticos ejemplificamos con nuestras acciones, con quiénes somos, con qué estamos haciendo con nuestro cargo, va a ir dando. No es una cuestión nada más de una garantía por condición de edad. Los jóvenes son jóvenes, pero en su juventud y en su búsqueda de identidades y en su búsqueda de acciones a desarrollar tanto en lo personal como en lo político, en un momento dado, tiene que ser parte de un proceso de formación. Nosotros tenemos que ir acompañándolos. Pero sí tenemos que ser ejemplo, ¿eh? O sea, cada una de las cosas que hacemos en la vida pública, ellos la van a observar como algo a seguir, como un ejemplo a seguir. Entonces los jóvenes pues solos no pueden y nosotros no podemos asumir que su juventud basta. Necesitamos ayudarles a formarse. Bueno, pero la formación es una parte, ¿no? Es como ir a la escuela, es la capacitación. El tema es que llegan y la administración pública también tiene una dinámica que exige conocimiento, que exige todos los valores que tú has mencionado y los resultados también la gente los demanda porque hay una gran deuda de marginación, de pobreza, de desigualdades. ¿Lo compensan ustedes más allá de la formación de otra manera o los dejan? No, la formación y el ejemplo creo que son, y además el diseño de leyes, de reglamentos, de instituciones que ejerzan el poder en favor de la gente, son ejemplos para que los jóvenes sepan de qué se trata el servicio público, la austeridad, el no dispendio de los recursos públicos, todo eso que se va a ir poco a poco achicando al punto en el que tengamos lo suficiente con lo que se pueda generar un buen gobierno para la gente, tiene que ser un ejemplo para quitarle la ambición a los chavos de llegar al poder público para tener los recursos. O sea, venimos de un régimen de casi 100 años en el que las cosas se hacían de una manera, yo creo que exclusiva o excluyente hacia la población, hacia la gran mayoría de la población. El gran ejemplo y el digamos, la maestría y el doctorado que llevaron a cabo los neoliberales con estos últimos 40 años de gobierno y los restos que dejan tirados de jóvenes sin oportunidades, de personas pobres, de personas sin derechos, de obreros sin derechos. No se deben de dejar claro que así ya no va a ser la cosa, pero también que el trabajo no es simplemente partir con un cuchillo la historia no se parte con cuchillo, la historia pasa por procesos de transformación que en este caso son cambios de conciencia. Entonces entendemos esto como si el barco venía a una gran velocidad atropellando todo lo que se le ponía enfrente, pues no lo puedes parar con un freno de mano. Pero sí puedes comenzar a disminuir la velocidad, cambiar a la tripulación, cambiar de rumbo, encontrar nuevos vientos y nuevos horizontes. Y entonces allá se a dirigir. Para eso necesitan mayoría, pero hoy es claro que el Verde, por ejemplo, no está tan de acuerdo en todo lo que nos estás comentando. ¿Qué piensas de esta? Que parece que es la única oposición de Morena hacia el 2024. Bueno, el Partido Verde ha sido muy buen aliado con nosotros. He de decirte que nosotros tenemos una muy buena relación y coordinación con los compañeros del Partido Verde, con todos y cada uno, con todas y cada una. El coordinador de la bancada verde, ¿no?, que es el presidente de la Jucopo hoy por hoy, que es Renan Sánchez, ha mostrado ser muy abierto, tener mucha capacidad para poder llegar a acuerdos y tenemos una relación de respeto muy buena. ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa en las instituciones públicas partidistas? Bueno, eso es responsabilidad de cada partido. Y el electorado tiene que saber quién es quién en la calle, por quién votar, qué oferta política. Y si vamos en alianza, tenemos que seguir los principios del proceso de transformación. Porque este proceso de transformación va a ser largo. Pero ¿cómo va a saber la gente quién es quién si venden o compran los votos por 500 pesos, 1,000 pesos, 1,500 pesos? O sea, eso no tiene nada que ver con una oferta política, con una ideología. Pero sí hay una contraparte que es quien genera la conciencia
Nosotros, parte de la función política de nuestro movimiento es generar un cambio de conciencia. La transformación tiene que pasar por un cambio de conciencia. Es como aquella persona que pues, algún día se metió en temas de drogas, de alcohol, por sus propias situaciones, ¿no? Y un día decide dejarlas. Hay un proceso que tiene que seguir de conciencia, de internalización de la situación. Y la sociedad es un poquito lo mismo. La sociedad, poco a poco, con el dolor que va sufriendo de la pobreza, de un estado que te golpea en lugar de darte oportunidades, es más, que te las quita. Y luego falta oportunidades cuando tú optas por el subempleo o incluso las conductas antisociales, te golpea, te mata, te desaparece. Pasar de esa historia de dolor a una historia, digamos, de armonía, de una manera distinta de vivir, es parte de ese proceso por el que a lo mejor, en la analogía, un alcohólico pasa ante una situación de recuperación. Entonces nosotros tenemos que entendernos como sociedad enferma en recuperación. Enferma porque nuestros padres, trátese del gobierno, de los gobiernos anteriores, el aparato de Estado anterior, nos golpeó, nos reprimió, nos dijo tú no puedes, tú no vales, tú arrástrate. Y ahorita hay un padre que decide recuperarse de todas esas enfermedades a lo mejor y nos dice no, estábamos mal y hay que atendernos como sociedad y entendernos de una manera distinta y sí se va a poder. Entonces, habemos esa contraparte que le va a decir a la gente no compres tu voto. Perdón, no vendas tu voto, no vendas tu conciencia. Lo que te dan hoy te alcanza para mañana. Pero después, ¿qué va a pasar contigo, no? ¿Qué va a pasar con tu tranquilidad interior? El 2024 está perfilado para que muchas mujeres contiendan. ¿Qué opinas de el lugar que ya tienen las mujeres en el plano político, en el horizonte político de Quintana Roo? Pues yo estoy feliz. Yo en la vida he estado rodeado de mujeres. No tuve papá y me permite tener una como visión más clara de lo que es la mujer y el papel que tiene que desempeñar para poder llevar comida a su casa. O sea, la mujer es mamá y papá. Y es hija, y es abuela, y es tía, y es compañera, y es amiga, y se preocupa por la protección y la supervivencia de su prole, ¿no? En términos generales. Los hombres tenemos un poquito una idea distinta porque nos han construido de manera distinta. Nos han hecho pensar que nosotros no tenemos que ver con el carácter tan profundo que tiene la participación de una persona dentro del hogar y sus diferentes actividades. Nos han aislado de la educación de nuestros hijos, nos han hecho que no sepamos gestionar nuestras emociones, por ejemplo. No podemos llorar, no podemos rajarnos, somos 4 letras, ¿no? Si se nos ocurre no enfrentar una situación, ¿no? O no autoenfrentarnos. Entonces, todo eso, las mujeres lo han asumido como una ausencia también de participación que las han fortalecido mucho. Y el ejercicio de sus propias actividades dentro y fuera del hogar ha sido formidable. Entonces, yo estoy muy contento porque la mujer en sí, en porcentaje, en proporción, es muchísimo más honesta, más dedicada, más comprometida en sus actividades que los hombres. Pero los hombres ahí vamos, O sea, por cierto, acabamos de tener una actividad que se llamó Masculinidades Antihegemónicas y nos habla de eso precisamente, de cómo pues tenemos que reconocer a las mujeres como esas nuevas grandes emprendedoras de diferentes actividades, ¿no? En la política, en lo privado, y respaldarlas y estar detrás de ellas y cuidar a los niños y no pasa nada. Sí pasa, somos la mitad de la población y ahora estamos disputando también el poder. Estas candidaturas podrían estar también en competencia, por ejemplo, contigo. ¿Estás interesado en la silla del municipio de Benito Juárez para el 2024? No, nosotros en nuestro movimiento estamos interesados por ir haciendo un trabajo político que nos pueda sostener como grupo, como partido en lo general y no estar enfocados en que en lo particular le toque a uno un cargo para ejercerlo. Nosotros vamos a tener que asumir el papel que nos toque asumir en donde estemos. Quien vaya por los cargos, quien busque un cargo, busca lo suyo. Quien busca un ideal, busca lo colectivo y en donde pueda participar cabe y es bienvenido.
Entonces, no, en mi cabeza no está el buscar un cargo público en particular. En mi cabeza está trabajar y el partido definirá lo que sigue, ¿no? Y yo seré muy respetuoso y creo que así vamos a ser todos. El trabajo se entrega y este tipo de situación que nos tocó vivir, la llamada cuarta transformación, exige una entrega probablemente de la vida y el esfuerzo de todos. Suena muy bien, es muy idealista, pero pues el movimiento, la cuarta transformación está integrada por seres humanos, por mujeres y hombres que vienen también de este estado que has llamado como una enfermedad. Entonces no te ves en ningún cargo donde designe el partido, donde designe la gobernadora. Sí, o donde no, también se vale. Lo que tienes que buscar es el gran proyecto. ¿Cómo participas en el gran proyecto? Como grano de arena, como piedra, como árbol, como flor, como sol, como viento. Ay, es un gran ambiente. Entonces, ¿cómo participas tú? Yo participo como... ¿como el sol o como la circunstancia, como la circunstancia que me toque. No es lo mismo ser el sol que ser... Cada grano de arena hace una playa, ¿no? Y el sol, pues genera las condiciones para que un día haya playas. O sea, todo cuenta, porque todo es un gran universo, ¿no? Pero si no perseguimos el ideal y entonces nos vamos al interés particular, nos vamos a topar un día con nuestra propia ambición. Un día te topas con el fracaso y la frustración que te ocasiona buscar lo tuyo. Cuando tú buscas lo colectivo, un día estás contento por lo que hiciste, aunque esto signifique que un día tu carrera llegó al final, ¿no? Y para ese entonces, pues tendrás ya las herramientas necesarias para dedicarte a otra cosa. Estamos llegando al final de esta conversación. Diputado, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más que tengamos confianza en que esta sociedad ya es distinta, que los políticos seamos capaces de entender ya el ejercicio de la política como un servicio a la nación, como un servicio al pueblo, como una reivindicación hacia quien te dio la confianza, y que la sociedad tenga confianza también en que la clase política debe de ser mucho más capaz de atenderse a sí misma y no hacer nada más. Debe ser más capaz cada vez de transformar una sociedad que está dolida, está esperanzada, está con mucha fe en que las cosas pueden ser mejor, con el 100% de su esfuerzo y sin ningún escatimo de ninguna energía. Entonces, yo estoy muy contento y te agradezco mucho el espacio. Gracias por haber estado aquí en Luces del Siglo, el podcast, y hasta la próxima. Luces del Siglo, el podcast, con Aidé Serrano.